Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, sean muy bienvenidos. Estamos una vez más acá reunidos para continuar con esta fantástica historia de Agatha Christie, Telón. Estamos en un momento muy importante porque Hastings ha querido cometer un crimen. Todavía no sabemos cómo le ha salido la cosa, ¿no? Pero por el momento parece que ha utilizado toda su sabiduría, todo lo que ha aprendido con el famoso investigador Poirot para cometer un delito. Así que no los hago esperar más, comencemos con la lectura. Muchas veces nuestras acciones más trascendentales se ven afectadas por materialidades que son como sombras que atenúan la mayor o menor estimación que podamos sentir por nosotros mismos. La verdad es que mientras permanecía sentado allí, esperando la llegada de Allerton, me quedé dormido. En realidad, esto no era de extrañar. Había dormido muy mal la noche anterior. Había estado como flotando a lo largo de todo el día. Andaba preocupado. Trataba de decidir qué era lo que convenía hacer en mi caso. Me sentía enervado por tantas tensiones. Y a todo eso no era ajeno el tiempo, con su amenaza de tormenta. También contribuyó a aquello el feroz esfuerzo de concentración que realizaba. El caso es que me quedé dormido en mi sillón y que cuando abrí los ojos oí el familiar gorjeo de los pájaros de todas las mañanas. El sol estaba ya bastante alto. Yo me hallaba entumecido, a consecuencia de la incómoda postura durante tantas horas, completamente vestido. Tenía muy mal sabor de boca y la cabeza parecía ir a partírseme en dos. Me sentía disgustado profundamente. Apenas podía dar crédito a aquello. Finalmente experimenté un gran alivio en cuanto dediqué al asunto unos minutos de reflexión. Había estado forzando mucho las cosas, me había equivocado, lo veía todo con perfecta claridad, me había mostrado demasiado melodramático, había perdido todo sentido de las proporciones. En realidad, había estado pensando en asesinar a otro ser humano. En ese momento, mi mirada se detuvo en el vaso de whisky que tenía delante de mí. Sentí un estremecimiento. Me levanté, descorrí las cortinas de la ventana y arrojé el contenido del vaso al jardín. Debía de haber estado loco la noche anterior. Me afeité. Después de bañarme me vestí. Sintiéndome ya mucho mejor, me encaminé a la habitación de Poirot. Siempre se levantaba temprano. Tomé asiento y le expliqué lo que me había pasado en las últimas horas. Experimenté un gran alivio al proceder así. Él movió la cabeza, comprensivo. ¿Con qué locuras tiene uno que enfrentarse? Me alegro de que haya venido a confesarme sus pecados. Sin embargo, ¿por qué no procedió de ese modo anoche, explicándome con todo detalle lo que le había ocurrido? Un poco avergonzado repuse: supongo que temía que usted no me dejara seguir adelante. Desde luego que le habría parado los pies, no le quede la menor duda. ¿Cómo iba a consentir yo que muriera usted en la horca por habernos librado de un granuja como el comandante Allerton? La policía no hubiera llegado a detenerme, contesté. Adopté todas las precauciones necesarias. Esa es una idea muy corriente en los asesinos. Se había identificado bien con ellos. Permítame que le diga, sin embargo, mon ami, que no fue usted tan inteligente como se figura. Tomé mis medidas. Por ejemplo, en el frasquito no quedaron impresas mis huellas dactilares. Exactamente, y también borró las huellas dactilares de Allerton. ¿Qué hubiera pasado al ser encontrado el cadáver? Hecha la autopsia, el médico emite su dictamen. La muerte ha sido producida por una dosis excesiva de somnífero. La víctima pudo ingerirla accidentalmente o intencionadamente. Tiens, sus huellas digitales no están en la botellita. ¿Por qué? Él no iba a borrarlas tratándose de una cosa accidental o de un suicidio. Por fin, se estudian las restantes tabletas y entonces se descubre que casi la mitad de ellas han sido reemplazadas por aspirinas. Bueno, todo el mundo prácticamente tiene tabletas de aspirina, murmuré. Sí, pero no todo el mundo tiene una hija que se ve perseguida por Allerton, con propósitos censurables o intenciones deshonestas,
como se diría en uno de aquellos melodramas de fin de siglo. A todo esto, usted riñó con su hija al abordar el asunto del día anterior. 2 personas, Boyd Carrington y Norton, se hallan en condiciones de jurar que el hombre le ha inspirado un fuerte odio. No, Hastings, la cosa no habría salido muy bien. La policía hubiera reparado enseguida en usted. Su estado especial de ánimo, sus mismos remordimientos, habrían dejado ver a un inspector de policía regularmente hábil que usted era culpable. También es posible que alguien le viera mientras operaba con las tabletas. No puede ser. No había nadie por los alrededores. Hay una terraza frente a la ventana. Alguien pudo estar curioseando desde allí. También podemos pensar que alguien miró por el ojo de la cerradura. Está usted obsesionado con los ojos de las cerraduras, Poirot. Contrariamente a lo que piensa, la gente no se pasa la vida escudriñando en el interior de las habitaciones a través de aquellas. Poirot manifestó con los párpados entreabiertos que yo había sido siempre una persona demasiado confiada. Le diré, de paso, que en esta casa suceden cosas muy chocantes con las llaves de las cerraduras, precisamente. Yo prefiero que mi puerta esté cerrada con llave por dentro en todo momento, incluso cuando Curtis se encuentra en la habitación contigua. Poco después de haber llegado yo aquí, mi llave desapareció misteriosamente. No hubo manera de encontrarla. Tuve que encargar que me hicieran otra. Bueno, dije con un profundo suspiro de alivio, conturbado aún por mis preocupaciones. El caso es que eso no fue adelante. Es terrible. Hay que ver hasta qué extremo puede llegar uno cuando se ve atormentado mentalmente. Bajé la voz. Poirot, ¿usted no cree en la posibilidad de que a causa del crimen que fue cometido aquí hace tiempo pueda existir algo de carácter infeccioso en el aire? ¿Un virus del crimen, quiere usted decir? Bien, es una interesante sugerencia. Todas las casas tienen su atmósfera peculiar, manifesté pensativo. Esta casa tiene una mala historia. Poirot asintió. Sí, ha habido aquí gente, varias personas, que deseó la muerte de alguien. Esto es cierto. Yo creo que es una cosa que pesa sobre todo de alguna manera. Pero ahora, Poirot, lo que yo quisiera es que me dijera qué he de hacer con respecto a esto, a lo de Judith y a Allerton. Hay que parar esa relación como sea. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer, a su juicio? No haga nada, contestó Poirot sin vacilar. Pero, créame, siempre causará menos daño que interviniendo. Si yo abordara a Allerton, ¿qué puede usted decirle? ¿Qué puede hacerle? Judith tiene 21 años. Es libre para decidir por sí misma. No obstante, yo debería ser capaz de... Poirot me interrumpió. No, Hastings, no se crea usted en posesión de la inteligencia, energía y astucia necesaria para imponer sus opiniones a esa pareja. Allerton está acostumbrado a vérselas con padres impotentes y enfadados. Probablemente considera esto un buen pasatiempo. Judith no es de las jóvenes que se sienten intimidadas fácilmente. Yo le aconsejaría una conducta totalmente distinta de la que había pensado adoptar. En su lugar, yo confiaría en la chica. Le miré fijamente. Judith, explicó Hércules Poirot, es una joven que posee excelentes condiciones. Yo la admiro mucho. Repliqué con voz nada firme. Yo también la admiro, pero tengo miedo de que le suceda algo desagradable. Poirot hizo un gesto afirmativo con gran energía. Yo también temo por ella, pero no en la forma que usted. Tengo mucho miedo. Soy casi un inválido a todo esto, y los días van pasando. Nos enfrentamos con un peligro, Hastings, un peligro cada vez más inminente. Yo sabía tan bien como Poirot que el peligro se acercaba. Tenía más razones para estar al tanto del mismo que él, a causa de lo que había oído la noche anterior. Repasé una de las frases de Poirot cuando bajé a desayunar. En su lugar, yo confiaría en la chica. Me había proporcionado un consuelo muy grande, y casi inmediatamente quedó justificado. Judith, evidentemente, había cambiado de idea con respecto a su viaje a Londres aquel día. Después del desayuno se fue al laboratorio con Franklin, directamente como de costumbre. Todo indicaba que los dos iban a tener un día de mucho trabajo allí. Me sentí inundado de felicidad. ¡Qué locura! ¡Qué desesperación la de la noche anterior!
yo había dado por descontado que Judith acababa de ceder ante las propuestas sospechosas de Allerton. Reflexioné. En fin de cuentas, esta era la verdad. Ella no había dado claramente su consentimiento. Judith era demasiado inteligente, demasiado buena, para caer en aquella trampa. Habíase negado a acudir a la cita. Allerton había desayunado muy temprano, saliendo luego para Ipswich. En consecuencia, se atenía al plan elaborado, debiendo suponer que Judith se trasladaría en su momento a Londres, como los dos habían hablado. Pensé que se iba a llevar un chasco. Boyd Carrington se me acercó, señalando que me veía muy animoso, muy optimista aquella mañana. Pues sí, repliqué, me hallo en posesión de excelentes noticias. Me comunicó que él no podía decir lo mismo. El arquitecto le había llamado por teléfono para notificarle que tropezaba con ciertas dificultades en su trabajo, motivadas por los reparos de la inspección local. También había recibido varias cartas nada gratas, y temía haber dado lugar el día anterior a que la señora Franklin realizara esfuerzos nada convenientes para su delicada salud. La señora Franklin ciertamente se estaba recuperando de su reciente salida de la normalidad. Según deduje de unas palabras de la enfermera Craven, no había quien la soportara. La enfermera Craven había tenido que renunciar a su día libre. Pensaba haberlo pasado con unos amigos y se mostraba muy resentida. Desde una hora muy temprana de la mañana, la señora Franklin había estado pidiéndole botellas de agua caliente y cosas de comer y beber. La enfermera no había podido abandonar la habitación un momento. La esposa del doctor se quejaba de estar sufriendo unos fuertes dolores de cabeza, alegando también que sentía unos fuertes latidos de corazón, calambres en las piernas, escalofríos y no sé qué más. Nadie allí mostraba tendencia alguna a sentirse alarmado. Todos atribuimos la situación a las inclinaciones hipocondríacas de la señora Franklin. El doctor Franklin fue sacado de su laboratorio. Después de escuchar las lamentaciones de su esposa, le preguntó si quería que la viera el médico de la localidad. A estas palabras, la mujer correspondió con una violenta negativa. Entonces, él le preparó un calmante, hablándole serenamente para que se tranquilizara. A continuación se fue, metiéndose en el laboratorio nuevamente. La enfermera Craven me dijo, «Desde luego, él sabe a qué atenerse. ¿No cree usted que le pase nada a esa mujer?» «¿Qué le va a pasar? Su temperatura es normal, su pulso es correcto. Si quiere que le sea sincera, le diré que todo lo que hace la señora Franklin son puros aspavientos». La enfermera Craven estaba irritada, mostrándose por ello un tanto indiscreta. A ella le molesta el espectáculo de la felicidad ajena. Ella quisiera que su marido se sintiera agotado, sin fuerzas, que yo la siguiera en todo momento con la lengua afuera. Incluso que se las ha arreglado para llevar cierta preocupación a Sir William, haciéndole ver que fue un bruto, que la dejó extenuada con su excursión. Esa mujer es así. Claramente se veía que aquel día la enfermera Craven hallaba a la señora Franklin insoportable. Deduje por su actitud que la esposa del doctor habíase portado groseramente con ella. La señora Franklin pertenecía al grupo de mujeres que caen mal instintivamente entre los servidores, no solamente por las molestias que ocasionan, sino también por sus pésimos modales. Por tanto, como ya he dicho antes, ninguno de nosotros tomó su indisposición en serio. Había que hacer una excepción. Boyd Carrington, quien vagaba de un lado para otro con aire patético, haciendo pensar en la imagen de un chico que hubiera sido severamente reprendido. He vuelto en muchas ocasiones sobre los acontecimientos de aquel día, intentando recordar algo que me hubiera pasado inadvertido, algún incidente insignificante, la disposición de ánimo de cada uno de los presentes allí entonces, su serenidad o nerviosismo. Permítanme una vez más que deje constancia aquí de cuánto recuerdo acerca de todos. Boyd Carrington, como ya he señalado, parecía sentirse muy molesto y como si hubiera cometido alguna falta irreparable. Parecía pensar también que se había mostrado despreocupado el día anterior, sin reparar nada en la frágil naturaleza de su acompañante. Se había acercado a la habitación de Barbara Franklin para preguntar por ella,
y la enfermera Craven, que no se hallaba precisamente en una de sus más afortunadas jornadas, había contestado con sequedad a sus preguntas. Había ido a la población vecina incluso para comprar una caja de bombones. Esta le había sido devuelta. La señora Franklin no soporta los bombones. Con un gesto de desconsuelo, abrió la caja en cuestión en el salón de fumar. Con aire solemne, Norton, él y yo hicimos los debidos honores a las golosinas que tenía. Estimo ahora que a Norton le rondaba algo por la cabeza aquella mañana. Se le veía abstraído. En una o dos ocasiones le vi fruncir el ceño, como si le dominara alguna preocupación o intentara desentrañar algún misterio. Le gustaban los bombones y comió muchos, siempre abstraídamente. Fuera, el tiempo había tomado ya un giro definitivo. Llovía desde las 10. Allí no se notaba la melancolía que a veces acompañaba a un día húmedo. Realmente, aquello supuso un alivio para todos nosotros. Poirot había sido bajado por Curtis alrededor del mediodía, pasando al salón en su silla de ruedas. Elizabeth Cole se había unido a él allí, poniéndose a tocar el piano para entretenerle. La señorita Cole dominaba bien aquel instrumento, interpretando acertadamente a Bach y a Mozart, compositores que figuraban entre los favoritos de mi amigo. Franklin y Judith llegaron a la 1:15. La joven estaba pálida y fatigada. Se mostró muy callada, miró a su alrededor como si estuviera soñando, y luego se fue. Franklin se sentó con nosotros. También él parecía estar cansado y abstraído. Evidentemente tenía los nervios de punta. Recuerdo que aludió a la lluvia como un alivio, manifestando rápidamente: sí, a veces es conveniente que las cosas se resuelvan de una manera u otra, que estallen. No sé por qué, tuve la impresión de que no se limitaba a pensar en el tiempo. Torpe como siempre, en sus movimientos, dio un manotazo a la caja de bombones, derramando la mitad de su contenido. Con su habitual aire de sobresalto, se excusó, dirigiéndose más bien a la caja. «Oh, lo siento». Aquello hubiera debido parecernos divertido, pero lo cierto es que no lo fue. Se inclinó atropelladamente, poniéndose a recoger los bombones. Norton le preguntó si había trabajado mucho aquella mañana. Su rostro se animó entonces con una sonrisa ansiosa, de niño grande, que daba vida a su cara. No, acabo de comprender de pronto que he estado siguiendo un camino erróneo. Necesito recurrir a un proceso mucho más simple. De este modo podré valerme de algo así como un atajo. El hombre osciló levemente sobre sus piernas, adoptando un aire ausente pero resuelto. Sí, es un atajo, el mejor camino a seguir. Durante la mañana todos habíamos estado nerviosos e indecisos. La tarde resultó inesperadamente agradable. Salió el sol. La temperatura nos reanimó. La señora Luttrell abandonó su habitación, sentándose en la terraza. Estaba en plena forma. Sus maneras eran encantadoras. No advertimos ingratas reservas en su actitud. Ironizó un poco a costa de su esposo, pero lo hizo con mesura, con afecto. Incluso él estaba radiante. Nos gustó mucho a todos comprobar que se llevaban perfectamente. Poirot se dejó ver también en su silla de ruedas, hallándose igualmente de buen humor. Creo que disfrutaba también viendo la buena armonía con que desenvolvían las relaciones entre los Luttrell. El coronel estaba rejuveneciendo unos cuantos años. Veíase más seguro de sí mismo. Se tiraba menos de la punta de los bigotes. Hasta sugirió que debía ser organizada una partida de bridge para la tarde. Daisy echa de menos el bridge, explicó. Es cierto, corroboró la señora Luttrell. Norton apuntó que aquello podía resultarle fatigoso. Jugaré una mano, contestó la señora Luttrell, añadiendo, con un ligero parpadeo, procuraré portarme con discreción, sin atormentar al pobre George. Querida, contestó su esposo, sé perfectamente que soy un jugador muy flojo. Mejor que mejor, exclamó su mujer. De otro modo, no se me depararía la oportunidad de meterme contigo a cada paso. Todos nos echamos a reír. La señora Luttrell continuó diciendo: «Oh, conozco bien mis defectos. Ahora no pienso renunciar a ellos para siempre. George no tendrá más remedio que aguantármelos».
El coronel Luttrell la miró apasionadamente. Creo que fue el espectáculo de aquella armonía lo que suscitó la discusión sobre el matrimonio y el divorcio, iniciada en las últimas horas del día. Eran los hombres y las mujeres más felices en razón a las mayores facilidades ofrecidas por el divorcio. Era cierto que tras una temporada de irritaciones y alejamientos o dificultades con una tercera persona, venía un período de reanudación de afectos y atenciones mutuos. Es extraordinaria la variedad de ideas de la gente con respecto a sus propias experiencias personales. Mi matrimonio había sido increíblemente feliz, teniéndome yo por una persona más bien de pensamientos anticuados. Sin embargo, me confesaba partidario del divorcio, de cortar las amarras de uno y comenzar de nuevo. Boyd Carrington, a quien le había ido mal en su matrimonio, se inclinaba por el matrimonio indisoluble. Manifestó que sentía el mayor de los respetos por la institución matrimonial, el pilar fundamental del Estado. Norton, carente de ataduras, sin experiencia personal, compartía mi punto de vista. Franklin, un científico moderno, se decía cosa extraña, completamente opuesto al divorcio. Este no se avenía con su ideal de acciones e ideas concretas, bien definidas. Uno asumía ciertas responsabilidades. Había que hacer frente a las mismas. Nada de darlas de lado, de escurrir el hombro. Un contrato, señaló, era un contrato. Uno participa en él por su propia voluntad y hay que respetarlo. Todo lo demás era un revoltillo desagradable. Nada de cabos sueltos. Todo debía quedar bien afirmado. Recostándose en su asiento, con las largas piernas estiradas, rozando las patas de una mesa, declaró: «El hombre escoge su mujer. Ha de ser responsable de ella hasta que la misma muera, o hasta que fallezca él». Norton apuntó burlón: «Bendita muerte a veces, ¿eh?» Nos echamos a reír. Boyd Carrington le dijo: «Usted no puede hablar, amigo mío, ya que se ha mantenido soltero». Norton movió la cabeza como pesaroso. «Y ya no puedo enmendar la cosa. He dejado pasar demasiado tiempo». «Sí». Boyd Carrington escrutó su rostro de una manera casi impertinente. «¿Está seguro de eso?» Fue en ese momento cuando apareció Elizabeth Cole. Había estado en la planta superior con la señora Franklin. No sé si fue una figuración mía. El caso es que me pareció que Boyd Carrington miraba alternativamente a la recién llegada y a Norton, y que éste acababa por ruborizarse ligeramente. Una nueva idea se apoderó de mí. Estudié a Elizabeth Cole. Era una mujer joven todavía, relativamente. Por otra parte, resultaba muy femenina. Era una persona simpática, atractiva, capaz de hacer feliz a cualquier hombre. Últimamente, ella y Norton habían pasado muchas horas juntos. Mientras buscaban flores silvestres o observaban a los pájaros, se habían ido haciendo amigos. Recordaba haberle oído pronunciar unas frases elogiosas referidas a Norton. Bien, si las cosas estaban planteadas así, me alegraba por ella. Su felicidad, cuando ya llevaba cubierta parte de su andadura vital, atenuaría los efectos de la tragedia de su niñez. Mirándola con detención, me dije que ciertamente parecía más contenta, más alegre, desde luego, que cuando yo la viera por vez primera a mi llegada a Styles. Elizabeth Cole y Norton. Sí, podía ser. ¿Por qué no? Y de repente, sin saber de dónde partía, se apoderó de mí una vaga sensación de inquietud. Esto no era seguro, no era propio. Nadie podía pensar en planear su felicidad allí, en aquel escenario. Existía algo maligno en el aire de Styles. Lo noté ahora. De pronto me sentí viejo y cansado, y hasta atemorizado. Un minuto más tarde, aquella sensación se había desvanecido. Nadie había advertido mi gesto, si exceptuaba a Boyd Carrington. Este me preguntó en voz baja, poco después: «¿Le ocurre algo, Hastings?» «No, ¿por qué?» «Pues tenía usted una expresión, no acierto a explicarme. Era como un poco de aprensión, como si presagiara algo malo. Sí, ya que lo ha expuesto de esa forma, tuve de súbito la impresión de que algo iba a ocurrir». «Es extraño. A mí me ha pasado lo mismo en una o dos ocasiones. ¿Tiene usted alguna idea concreta sobre el particular?» Boyd Carrington escrutó mi rostro con ansiedad.
Moví la cabeza, denegando. La verdad era que mi aprehensión no era nada definida. No había descubierto nada especial. Simplemente me había asaltado una oleada de depresión y de temor. Luego, Judith había salido de la casa. La vi caminar lentamente, con la cabeza erguida, apretando los labios, el rostro grave y, como siempre, bello. Pensé que no se parecía en nada a Cinders, ni a mí. Tenía el aire de una joven sacerdotisa. Norton debió de pensar en aquellos momentos algo semejante, ya que le dijo: «La otra Judith debió de ofrecer su mismo gesto poco antes de cortarle la cabeza a Holofernes». La joven sonrió, enarcando las cejas un poco. No acierto a recordar por qué hizo ella eso. Oh, actuó así impulsada por motivos altamente morales, por el bien de la comunidad. El tono ligeramente zumbón con que Norton pronunció estas palabras irritó a Judith. Se ruborizó y continuó andando para sentarse junto a Franklin. «La señora Franklin se encuentra mucho mejor», declaró éste. «Quiere que esta noche subamos a tomar el café con ella». La señora Franklin, desde luego, era una criatura de carácter muy mudable, pensé cuando nos dirigíamos a la planta superior tras la cena. Después de haber hecho insoportable la vida a todo el mundo en el curso del día, ahora era todo dulzura. Estaba vestida con un negligé de un género de color pálido, llamado agua del Nilo, encontrándose tendida en su sillón extensible de costumbre. Junto a ella había una mesita giratoria, en cuyo tablero se hallaba instalado el aparato de hacer café. Sus dedos, diestros y blancos, seguían el ritual de la elaboración de aquel, ayudados en parte por la enfermera Craven. Estábamos allí todos, con la excepción de Poirot, quien se retiraba siempre antes de la cena. Allerton, que no había regresado de Ipswich, y el matrimonio Luttrell, que se habían quedado en la planta baja. Flotaba el aroma del café en todas partes, un olor delicioso. El de la casa era cenagoso fluido, de manera que esperábamos el de la señora Franklin con la máxima expectación. Su marido se había sentado en el lado opuesto de la mesa, cogiendo las tazas a medida que ella las iba llenando. Boyd Carrington se encontraba de pie ante uno de los extremos de un sofá. Elizabeth Cole y Norton se habían acercado a la ventana. La enfermera Craven se había retirado hacia la cabecera del sillón. Yo me había sentado, entreteniéndome con el crucigrama de The Times, cuyas pistas leí en voz alta. «Una palabra relacionada con el amor», leí. 8 letras. «Flirtear», repuso Franklin, sonriendo. «Más o menos». Nos quedamos en actitud reflexiva durante unos momentos. Luego, seguí. «Los chicos del otro lado del monte son molestos». «Importunos», respondió Boyd Carrington rápidamente. «Una cita. Siempre que al eco se le pregunta, éste responde...». La cita es de Tennyson. La palabra es de 6 letras. Elizabeth Cole contestó desde la ventana. La cita de Tennyson es la siguiente. Siempre que el eco se le pregunta, éste responde muerte. Alguien contuvo de pronto el aliento a mi espalda. Levanté la vista. Era Judith. Echó a andar hacia la ventana, pasando después a la terraza. Hice una anotación en el crucigrama. Otra pista. Una nueva palabra relacionada también con el amor, como la del principio. Conocemos de ella la segunda letra. Ha de tener 7. Esa segunda letra es una U. «Querido», repuso Boyd Carrington. La cucharita de Bárbara Franklin tintineó en el platillo. Pasé a otra pista. «Los celos son un monstruo de ojos verdes», dijo esta persona. «Shakespeare», declaró Boyd Carrington. «¿Será Otelo o bien Emilia?», inquirió la señora Franklin. «La palabra ha de tener solamente 4 letras. Yago. Estoy segura de que eso es del Otelo». «Nada. Estás en un error. La frase es de Romeo, dirigiéndose a Julieta». Todos dimos a conocer nuestras opiniones respectivas. De pronto, desde la terraza, Judith gritó: «¡Miren! ¡Una estrella fugaz! ¡Y otra!». Boyd Carrington preguntó: «¿Por dónde? Debemos formular un deseo». Salió a la terraza, uniéndose a Elizabeth Cole, Norton y Judith. La enfermera Craven procedió igual. Franklin se levantó para incorporarse al grupo.
Todos miraban hacia el firmamento, profiriendo continuas exclamaciones. Yo continué con la cabeza inclinada sobre el crucigrama. ¿Por qué había de molestarme en localizar una estrella fugaz en las alturas? Yo no abrigaba ningún deseo especial. Inesperadamente, Boyd Carrington volvió a la habitación. «Bárbara, tienes que salir a la terraza». La señora Franklin contestó sin vacilar. «No, no me es posible. Me encuentro demasiado fatigada». «Tonterías, Babs. Debes salir a la terraza y formular un deseo». Él se echó a reír. «No te molestes en protestar. Te llevaré conmigo». Sin más preámbulos, Boyd Carrington se inclinó, cogiéndola en brazos. Ella le opuso alguna resistencia, riéndose también. «Déjame, Bill. Déjame. No seas tonto». Las niñas deben ir en busca de su estrella fugaz para formular un deseo. Una vez llegados a la terraza, Boyd Carrington la acomodó en una silla. Me incliné un poco más todavía sobre el periódico. Estaba recordando algo. Una clara noche, una noche tropical. Croaban las ranas. Una estrella fugaz, repentinamente sobre nuestras cabezas. Yo estaba de pie junto a una ventana y me había vuelto para coger a Cinders en brazos, sacándola afuera para que viera las estrellas y formular un deseo. Las palabras, los números y los cuadros del crucigrama se tornaron borrosos para mí. Una figura abandonó la terraza para entrar en la habitación. Tratábase de Judith. Judith no debía sorprenderme nunca con los ojos llenos de lágrimas. Nunca me vería así. Apresuradamente me dirigí a una estantería, fingiendo que buscaba en ella un libro. Recordaba haber visto allí una edición antigua de las obras de Shakespeare. Sí, allí estaba, en efecto. Pasé unas cuantas hojas del Otelo. «¿Qué estás haciendo, padre?» Murmuré algo sobre una de las pistas del crucigrama mientras estudiaba el texto. Sí, había sido Yago. «Oh, cuidado, mi señor, con los celos. Son el monstruo de ojos verdes que se burla de la carne que lo alimenta». Judith recitó otros versos. «Ninguna amapola, ninguna mandrágora, ninguno de los jarabes omníferos del mundo te proporcionarán ese dulce sueño que te poseyó ayer». Judith dijo estas palabras con voz profunda, matizada de bellas entonaciones. Volvían a la habitación los otros, charlando y riendo. La señora Franklin se instaló de nuevo en el sillón extensible. Franklin tornó a sentarse en su sitio de antes, removiendo lo que quedaba de café en su taza con la cucharilla. Norton y Elizabeth Cole se excusaron antes de retirarse. Habían prometido a los Luttrell que se sentarían a una mesa para jugar con ellos una partida de bridge. La señora Franklin apuró su taza de café, pidiendo luego sus gotas. La enfermera Craven acababa de salir, por cuya razón Judith puso en sus manos el medicamento, que tuvo que ir a buscar al cuarto de baño. Franklin vagaba sin rumbo por la habitación, terminando por tropezar con una de las mesitas. Su esposa le reconvino. «¿Estás muy torpe, John?» «Lo siento, Bárbara. Estaba distraído, pensando en otras cosas». La señora Franklin dijo a su marido: «Te mueves como un oso, querido». Estas palabras fueron pronunciadas en un tono afectivo, más bien. Él la miró, siempre abstraído. «Hace una noche preciosa. Voy a dar un paseo por ahí». Seguidamente, el hombre abandonó la habitación. La señora Franklin comentó: «Mi marido es un genio, ¿saben ustedes? No hay más que ver su manera de comportarse. La verdad es que me inspira una gran admiración. Son pocos los hombres que se entregan a su trabajo con la pasión que él pone en el mismo». «Sí, es un hombre muy inteligente», declaró Boyd Carrington, solo a modo de cumplido. Judith abandonó el cuarto precipitadamente, tan precipitadamente que estuvo a punto de chocar con la enfermera Craven en la entrada. Boyd Carrington propuso: «¿Y si jugáramos una partida de piquet, Babs?» «Por mi parte, encantada. ¿Podría usted darme las cartas, enfermera?» La enfermera Craven fue por sus cartas. Yo di las gracias a la señora Franklin por el café, despidiéndome al mismo tiempo de ella. Una vez fuera, alcancé a Franklin y Judith. Estaban frente a la ventana del pasillo. Se hallaban juntos, uno al lado del otro, pero sin hablarse. El doctor volvió la cabeza al oír mis pasos. Se apartó ligeramente de mi hija, preguntándole: «¿Quiere que demos un paseo, Judith?»
Mi hija le contestó negativamente con un movimiento de cabeza. Esta noche no, añadió bruscamente. Voy a acostarme. Buenas noches. Me trasladé a la planta baja en compañía de Franklin. Este silbaba una cancioncilla, sonriendo. Señalé algo impertinente, ya que me sentía muy deprimido. Esta noche parece usted sentirse muy satisfecho de sí mismo. Admitió que era así. Pues sí, he conseguido algo que estuve intentando durante largo tiempo. La cosa ha resultado extraordinariamente satisfactoria para mí. Me separé de él en la planta baja. Durante un rato seguí el juego de los que participaban en la partida de bridge. Norton me guiñó un ojo aprovechando un momento en que la señora Luttrell no miraba. Todo se desenvolvía allí con una armonía ejemplar, nada corriente. Allerton no había regresado aún. A mí me pareció aquella casa más feliz, menos opresiva, que cuando bajo sus techos se refugiaba aquel individuo. Entré en la habitación de Poirot. Judith estaba allí. Sonrió al verme, pero no pronunció una sola palabra. «Le ha perdonado, mon ami», dijo Poirot. Una observación muy desafortunada la suya, ciertamente, pensé. «¿Sí?», inquirí. Casi ofendido apenas podía figurarme. Judith se puso en pie. Pasándome un brazo por el cuello, me besó. «Pobre padre», exclamó. «Tío Hércules no debe atentar contra tu dignidad. Soy yo la que ha de ser perdonada. Por tanto, perdóname y deséame que pase una buena noche». No sé por qué, pero respondí: «Lo siento, Judith, lo siento muchísimo. Yo no quise». Ella me interrumpió. Está bien, olvidémoslo todo. Ya está todo arreglado». Me dedicó una amplia sonrisa de adiós. «Todo vuelve a ser como antes», insistió. Silenciosamente abandonó la habitación. Cuando se hubo ido, Poirot me miró. «¿Y bien?», inquirió. «¿Qué ha sucedido esta tarde?» Extendí las manos. «No ha pasado nada. Nada va a pasar, probablemente», contesté. La verdad es que me aventuré mucho en mis suposiciones, ya que aquella noche sucedió algo. La señora Franklin se puso muy enferma. Fueron llamados 2 médicos, quienes no pudieron hacer nada por ella. La señora Franklin murió a la mañana siguiente. Tuvieron que transcurrir 24 horas para que supiéramos que su muerte se había producido a consecuencia de un envenenamiento por fisostigmina. Y así finaliza otro emocionante capítulo de esta historia Telón tan buena. Esta historia es muy buena, gente. No me digan que no. Bueno, espero que les esté gustando hasta el momento. Mañana vamos a continuar con un poquito más, con otro pedacito de esta fantástica historia. Así que los invito a continuarla. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el momento. Y nada, los espero mañana. Adiós.